Bueno, hemos regresado del recreo. Comentaban que hay gente que se fue caminando hasta la municipalidad. Está quedando grabado. Bien. No vamos a decir nombre, pero tenían que dejar organizado algún tema de su trabajo y volver. Así que, bueno. Entonces, estamos aquí. Algo interesante que me parece que conviene ver acá es, habíamos visto ya la aplicación de fórmulas. Vamos a trabajar un poquito en reacomodar estas fórmulas acá. De vuelta, con ese reacomodamiento, tomándolo de excusa para ver cómo agrupar celdas y trabajar sobre el formato de algo que nos puede servir como una columna final de la planilla donde hay datos más relevantes o que se vean más y que impliquen una fórmula hacia arriba. Vieron, nosotros teníamos el mínimo, el total por acá, pero nosotros lo mismo podemos tener, este dato lo podríamos tener acá. O sea, yo puedo correrlo, ese dato lo puedo correr acá. ¿Ven? ¿Cómo lo corrí? Lo corrí arrastrándolo. Yo con esa flecha lo corro al lugar que quiero. ¿Ven? Bueno, entonces puedo quizás querer poner ahí el valor, el dato lo puedo querer poner ahí, el mínimo quizás lo pongo acá, a este total pincho, arrastro, lo dejo acá, y bueno, me va a quedar un poquito angosta esa columna para ponerlo por acá, voy a tener que ampliar ahí. Bueno, vamos a hacer así, vamos a poner acá como el mínimo, el total está ahí, lo dejamos acá y arreglamos un poco el tema de formato. Miren, arrastrando eso acá, así no se, ese lo arrastramos acá y como quien dice, en esas celdas no pasó nada. Bien, entonces podemos decir total de dinero, y podemos decir mínimo en cantidad. Yo podría querer eso que sea más relevante, o sea que se vea más. Entonces puedo querer agrupar estos datos que están acá, así como hicimos en la primera clase. Selecciono esas tres columnas y vengo por acá y digo combinar. Selecciono estas acá y también digo combinar. Me paro por acá, selecciono todo esto y ya empiezo a elegir un formato un poco más notorio, como podría ser a estas, hacerle un borde, un recuadro más notorio, y estos datos jugar un poco con el tamaño de letra. Jugar un poquito con el tamaño de letra, es cierto, me corre un poco el tamaño ahí, como son todos decimales, son números grandes, podría querer no mostrar los decimales del número. ¿Se acuerdan que podíamos quitarlos por acá o por acá? Ahí. Disminuir decimales me va a dar una columna que va a poder ser un poquito más ajustada y volver todo ahí. Ahí. Sí, ahí está. Ahí está. Y a le ponemos, y como que los datos de mi planilla empiezan a tener su relevancia. Y hasta esto le ponemos por otro color y todo eso. ¿Qué es lo que les quiero decir? Fíjense lo que hice. Me corrí, fíjense que acá está el deshacer. Miren todo lo que hice. De paso, si se fijan en el botón deshacer, en esa flechita, miren cómo va guardando el programa todos los movimientos que hice. Eso es volviendo hacia atrás, que es todo lo que va a deshacer hasta inclusive antes de que combine las celdas. Si marcamos, ellos siguen como... Claro, eso significa que voy a volver hasta el momento anterior a escribir total de dinero, creo. Me va a quedar todo, miren cómo se ejecuta, cómo quedó, ¿no? Puedo querer volver hacia adelante y decirle todo hacia adelante. ¿Ven? El programa recuerda, no tanto sino los que vamos a ver, recuerdan el hacer y deshacer. Uno puede ir deshaciendo y haciendo de a un paso,
o agrupando varios pasos. Lo que quería detenerme acá a mostrarles era que yo pude reagrupar y mover datos del lugar en los cuales ya había fórmulas programadas y las fórmulas no se desprogramaron. Porque fíjense, ¿se acuerdan que el mínimo lo habíamos calculado sobre los datos de cantidad de productos? Mínimo está calculado en B5 a B26. Miren, cuando yo pincho en la fórmula esta... ¿Y qué había hecho con los otros datos? ¿Los ocultó? Recién... no, están acá. Mirá, si se acuerdan, habíamos configurado la vista... Sí, el inmovilizar paneles. Claro, ¿eh? Inclusive eso es lo que me permite... También me permite inmovilizar paneles, porque yo puedo estar trabajando con una fórmula acá abajo, pero por otro lado viendo... Es como estar mirando el panorama general de la planilla. Estar viendo a dónde apunta, porque miren, si yo quiero correr un poquito esto, y yo digo, esto, ¿en dónde se está calculando? Pincho acá, y el color ahí me está diciendo que se está calculando sobre la cantidad. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo. Si yo no hubiera inmovilizado la cantidad, vería una celda hacia arriba que tendría que ir y buscar que hay arriba para darme cuenta. Bueno, esa es la ventaja que tiene el inmovilizar paneles. Pero lo que estaba mostrando en esta parte es que, como vimos con el hacer y deshacer, yo puedo correr del lugar una celda que ya tiene fórmula programada. Miren, esta, vengo y la corro acá, y sigue programada sobre B5 o B26, porque la corrí. O sea, con esa flecha, pincho, vengo acá, y la traigo vuelta. Es como cortar y pegar, pero no necesariamente cortar y pegar, porque cuando uno corta y pega se da un efecto como el que habíamos visto recién acá cuando copiábamos la fórmula que estaba a la izquierda de la que queríamos copiar y todo eso. El arrastrar es correr lo que está y ponerlo en otro lado, y si ya tiene programado una fórmula se mantiene. Bueno, vamos a seguir con algo interesante en cuanto a la parte de fórmulas, que es el ajuste de un valor en función de, o sea, el ajuste de toda la planilla en función de un único dato, que se puede servir para contextos como el que estamos ahora, que hay inflación y que los números suben y que esto, o para una lista de una obra como esta en la cual uno quisiera aplicarle un factor de seguridad. Digamos, está bien, hemos calculado lo que sale la obra, pero le vamos a aplicar un 10% más para no escaparle, para que... Entonces, quisiéramos poder modificar los datos de toda la columna sin tener que ir y modificar uno por uno. Entonces, y de paso vemos cómo sería agregar una columna más cuando me olvidé de haberla agregado. Y es tan fácil como, primero, donde yo quisiera agregar una columna a la derecha de total. ¿Por qué? Porque es como que yo voy a ponerle a la planilla el total real, digamos, y el total estimado, o digamos, el total estimado y el total aspirado, digamos, el cual uno quiere apuntar para no escaparle en cuanto al presupuesto. Bueno, decimos acá, me paro acá, botón derecho, insertar. ¿Por qué voy a insertar una columna? Porque me estoy parando en el encabezado de la columna. Botón derecho, insertar. Ahí está, inserté una columna. El encabezado no sufre ningún problema porque como son celdas que están todas agrupadas, no pasa nada, agrega una más. Y acá le ponemos estimado, objetivo, total, objetivo o ajustado, ahí está. Con algún factor de corrección, ajustado. Y ¿cómo va a ser esta historia? Bien, esta columna son los cálculos que me da los presupuestos y todo eso. Y acá yo voy a querer multiplicar el valor que he calculado con un factor de ajuste. Bien, entonces yo digo, el factor de ajuste va a estar acá en esta celdita y va a estar
como oculto. Voy a comprimir un poco estas también, así me da la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Ahí. A este también le voy a sacar los decimales, así se la puedo comprimir un poquito más. Disminuir decimales. Ahí está. Voy a achicar un poquito más esto y otro poco más esto. Ahí. Entonces esto me va a dejar. Yo voy a poner ahí un factor de ajuste que por ahora va a ser 1. El número 1. Que todo lo que multiplique por el número 1 ya sabemos que va a ser igual a 1. Bien. Yo digo, el total ajustado o corregido sería igual al que he calculado por el número 1. O sea, es igual. Ahí como vemos, es igual. Hasta ahora no hay ninguna ciencia con eso. Bien. Si yo quiero... Claro, claro, el 1 significa que no ha variado, o sea, el ajuste es 0%. Cuando uno multiplica por 1,1, significa que está multiplicando por el 10%. Después vemos si ya aplicamos el formato porcentaje ahí. Miren qué pasa si yo hago esto ahora. Esto es un problema muy común que suele haber cuando uno hace esto. Yo arrastré la fórmula. ¿Se acuerdan que recién en esta fórmula cuando yo la escribí una vez, después las arrastré hacia abajo y se copiaron todas? Acá no me pasa eso. Pues yo digo, mi fórmula es D5 por N2. N2 es un solo dato. ¿Sí? Pero cuando yo copié hacia abajo es D6 por N3. Cuando estoy acá, D7 por N4. Es como que el programa entiende que hacia acá, hacia abajo van a haber datos. Bueno, tengo dos opciones. O completo todo con el mismo número hacia abajo, lo cual es engorroso. O utilizo esta técnica que la vamos a dejar acá expuesta para cuando lo vayan a utilizar. No es de los temas, digamos, obligatorios que tienen que... ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de que cosas no pueden no estar? Bueno, este es como un uso un poquito más allá, un poco más avanzado, pero que es muy común, se suele utilizar mucho en Excel. ¿Cómo sería? Yo quiero que todo esto esté multiplicando solamente por esto. No quiero ponerle más datos acá. Se llama... el F4 era... F4. Exacto. Vamos a hacer así. Yo voy a esta fórmula. A esta fórmula me voy a parar acá. ¿Cuál es la celda que quiero que quede fija de alguna manera? N2. Me voy a parar en N2 y aprieto la tecla F4. Fíjense que al N2 le agregó un simbolito pesos. Adelante de N y adelante de 2. Eso significa que para la fórmula esa celda va a quedar inmovilizada, va a quedar congelada. Tiene un término que en este momento no me viene a la mente, pero significa eso. Para las otras fórmulas que vaya a aplicar esa celda, esa va a quedar congelada. O sea, si yo arrastro hacia abajo, el N2 va a quedar fijo. Miren, lo van a ver con un ejemplo. ¿Cuál es la celda? ¿Cuál es la fórmula acá? D5, N2. Si yo hago esto, ahora, hacia abajo, ahora sí me copió la fórmula. Y miren qué fórmula fue. D5N2, D6N2, D7N2, 8, 9, 10. ¿Qué es lo que me interesa? N2. Bien. ¿Y por qué me dan igual? Y porque estoy multiplicando por 1. Pero ¿qué pasa si ahora quiero aplicar el factor de ajuste, digamos? Porque yo quiero dejarme un 10% de seguridad en el presupuesto, digamos. Yo quiero agregarle un 10% a mi presupuesto para no escaparle, porque quizá me falta plata. Entonces, bueno, el 10% se puede expresar así, 1,1, Enter. Fíjense cómo cambian todos estos. ¿Qué ventaja me da eso?
Y bueno, que yo puedo dejar expresada la planilla de tal manera que yo, con un valor que toco en una sola celda, cambio todo lo demás. ¿Está? Bueno, lo que les he explicado acá se llama, esta era inmovilizar la celda, sí, inmovilizar la celda para una fórmula, que es un uso un poco más avanzado, pero que también es muy útil, por eso me pareció importante dejárselo. Este factor de ajuste, puedo o no mostrarlo en lo que quiero de mi planilla. Por eso, este dato puede estar ahí, o yo podría correrlo y ocultarlo por acá. O podría llevarlo fuera del alcance que no salga ni en la hoja. Por ahí, no importa, está ahí. Porque es un dato que lo voy a utilizar para modificar, para reajustar, pero no quiero que salga porque no hace falta. Y después podría tomar la decisión cuál es la columna que quiero mostrar. ¿Cuál de estas dos es la que quiero mostrar? Si quiero que esta... Podría ser interesante ponerlo, pero en el proceso de la semana o el mes que pasa, porque si lo que va a ser el gasto, así como está la planilla de semanas, Sí. el gasto se puede producir dentro de una semana, entonces se proyecta que esa columna dentro de la semana tanto puede producir. Exacto. Es como hacer un flujo de fondos. Bueno, podemos hacerlo, pero la idea era por ahí no complicarles tanto ahora. Lo pueden hacer, o sea, se podría ir agregando como un factor de ajuste semanal, ¿cierto? Si pudiera ser evaluado, se puede corregir a reducirlo. Claro, exacto. Suponete que... Lo contrario, Exacto, sí, total. En vez... El 1 sería el valor... El 1 sería el valor sin cambios. Pero si vos quizás te diste cuenta que estaba sobrevaluado y decís, no, lo voy a poner más barato porque... No, gracias, ya tomé gracias. Sería el caso al revés. Suponete que vos estás presupuestando y no querés perder el proyecto, decís, bueno, compito en precio, digamos. Entonces lo bajo un poquito. Pero no tenés que calcular todas las planillas, todas las hojas, las celdas de vuelta. Entonces vengo acá y digo 0,9. Entonces el 0,9 hizo que acá te bajes de 130 a 100. Sería un factor de descuento en ese caso. Mirado de esa manera es un factor de descuento. De lo otro es un factor de ajuste o suponete que fuera la rentabilidad o que estuvieras vendiendo y fuera la comisión para un vendedor o para otro. Bueno, ahí está. Fíjate que acá te da más chico. Eso se puede expresar en porcentaje. O sea, yo esa celda puedo hacer que se vea como porcentaje. Que alguien preguntaba recién por ahí. Bueno, no tengo más que hacer esto. Le aprieto el botón de porcentaje. Y me aparece el 90%. Está ahí, entiéndase que está al 90% del valor inicial. Si yo escribo 110%, va a subir un 10%. ¿Está? Bueno, eso se llama inmovilizar la celda. ¿Por qué inmovilizo la celda? Y porque cuando quiero copiarla y pegarla hacia abajo, si no la inmovilizo, pasa lo que pasó recién. Ahora lo hago brevemente sin explicar tanto el concepto que hay debajo. Yo borro estas fórmulas. ¿Cómo hago para calcular esta? Tomando en cuenta un dato fijo como el que vimos recién. Este dato lo voy a poner por acá. Así lo vemos, ahí. Y digo, esta celda va a ser igual a esta por este dato. Enter. Ahí, si se fijan, la fórmula es como la conocíamos hasta ahora. ¿Cómo hago para inmovilizar alguna de las celdas? Me paro en la barra de fórmulas, me paro en la celda que me interesa, en este caso la N2, ahí, pincho con el cursor y con la tecla F4 la inmovilizo. Entonces la F4 le agrega los símbolos peso a la N y a la 2. No me voy a detener acá para no hacerlo tan largo, pero se puede inmovilizar de la celda no solamente la fila y la columna de la celda, sino alguna de las dos. O sea, se puede movilizar solamente la fila o solamente la columna. Yo eso se lo dejo como tarea para la casa.
para que lo puedan investigar ustedes. Porque miren, si yo sigo apretando la tecla F4, le agrega el simbolito peso solamente al 2, a la N, a ninguno, y si sigo tocando, pasa eso. En este caso me interesa inmovilizar tanto la fila, la columna N, como la fila 2. Por lo tanto, tiene que estar el símbolo peso en los dos. El ejemplo que vamos a ver acá es solamente ese. No quiero entrar en un uso tan, digamos, tan extenso, porque no vamos a tener tiempo para otros temas. Pero se lo dejo como inquietud, si alguien lo quiere investigar. A medida que apliquen el simbolito peso a la N o al número, van a obtener distintos resultados. En ese caso, estando el simbolito peso en ambos, significa que está fija la celda, tanto en fila como en columna. Bien, entonces apreté el F4, Enter. Como ya quedó inmovilizada esa celda, fíjense que se respeta el tema de los colores D5 y N2, ya puedo copiarla, o puedo arrastrar, ahí está. Todas contienen N2 fijo. Bueno, bien, esa parte tenemos hasta ahí. Puede servir también. Para terminar, en cuanto a la idea de formato de nuestra planilla, habíamos dicho que acá inclusive surgieron algunas preguntas antes de irnos al recreo, que teníamos unas marcas de colores. Bueno, tomando este ejemplo, acá ya tenemos todo lo que hace en cuanto al cálculo de recursos, algunas fórmulas de multiplicación. Pusimos acá abajo alguna fórmula de... Vamos a correr ahí. Este me parece muy grande. Ahí está. ¿Vieron lo que pasaba? ¿Vieron esos caracteres? Bueno, eso es cuando el número queda muy grande para la celda. No hay nada malo ahí. Cuando queda muy grande, el programa no me lo muestra. Entonces puedo ampliarlo por ahí o puedo jugar con el tamaño de la letra. Bien. Como les decía, estuvimos viendo algunas cuestiones de fórmulas de máximos, mínimos, promedios, multiplicaciones, y también trabajamos sobre la inmovilización de algunas celdas en las fórmulas. Lo que viene a la derecha en este ejemplo no es más que una cuestión gráfica. Decir, bueno, yo tengo una planilla en la cual tengo que ir planificando cuándo van a ocurrir las cosas. Y bueno, puedo elegir un color y yo digo, podría ser el color naranja, el que me va a servir para pintar cuándo van a pasar las cosas. Supongamos que en la semana 1 tengo que tener comprado el cemento. O entre la semana 1 y 2 hago eso. Voy marcando gráficamente lo que está pasando. La mano de obra, bueno, yo tengo que empezar a trabajar, si ya tengo todos los materiales, pensemos que el ripio podría estar entre la 2 y 3. Los adoquines, pinto acá, entre esas semanas. Cal también entre estas semanas. Lo puedo copiar con el pincelito. Y así yo puedo ir armando un cronograma. Un cronograma de lo que va a ir pasando. Los adoquines van a estar acá. Por lo tanto, yo podría pensar que mi equipo de gente para ir construyendo la obra tendría que estar disponible desde ahí hasta casi el final, porque son quienes van a terminar la obra. De esa manera me hago un mapa en el tiempo de lo que va pasando y lo puedo comunicar a quienes vayan a comunicar o decidir sobre esta obra. Me faltó acá, fíjense, se me colaron unos caracteres. Vamos a poner el formato común ahí. Ahí está. Y queda la planilla. Yo puedo empezar a trabajar, como habíamos visto al comienzo, en objetivos semanales de mi obra de ampliación. Bueno, acá en este caso no tengo más, yo por lo menos opté para, no tengo más que mostrar gráficamente cuándo ocurren las cosas, pero sí que podríamos ir haciendo, como comentabas recién, por ejemplo, ir poniendo algún dato numérico acá, que podría ser algún incremento. Suponete que los incrementos de costo
que se den a lo largo de la obra, yo los puedo ir anotando acá, por cada rubro. Analizando el mes, no solamente los ingresos del costo, sino si la cantidad de material que se programó para el principio rindió o no rindió. Entonces, Claro. O, columna provisoria. exacto. O una idea, ¿no? Esto es tan amplio que ustedes lo pueden hacer en función del gusto de ustedes, de las ideas. Una posibilidad sería ir agregando acá. Si no hubieron desviaciones, no agrego nada. Pero cuando hubieron desviaciones, anotarla. Por ejemplo, yo vengo acá y digo, bueno, acá, esta semana ya me gasté todo y empecé a gastar, supongamos, 15.000 pesos por encima de lo que estaba previsto. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, esto tiene un formato de pesos, vamos a bajar un poquito, esto tiene un formato de pesos, acá para que, ahí, 15.000 pesos. Y bueno, ahí me terminé gastando 15.000 pesos. Y acá me gasté 5.000 pesos, ¿no? Supongamos, ¿no? Le voy a copiar el formato de eso a esto y podríamos pensar en una fórmula como comentabas de decir, bueno, acá al final podría estar la columna de todo lo que se excedió o todo lo que me ahorré, quizás. ¿Y cómo la programo? ¿Cómo la programo? Digo, sumatoria, pongo una fórmula acá que me sume solamente esta parte del gráfico, hasta ahí. Ahí está. ¿Y por qué? Y porque esto fue lo previsto. Y yo acá, a lo largo del tiempo, fui anotando el dinero. Entonces, no solamente tengo una indicación de tiempo, sino tengo como una tabla donde voy cargando qué pasó a lo largo de ese tiempo y lo puedo hasta sumar, acá. Es tan amplio que, bueno, son cuestiones de... Acá lo usamos a modo de excusa para mostrar cómo se usa la herramienta. De ahí en más ustedes lo aplican. Pero, bueno, creo que tenemos bastante... Ya de todo lo que hace el programa hasta acá. Vamos a pasar a la otra clase. Y acá habíamos comentado la inmovilización. A ver. Bien.